El Sol desempeña un papel crucial en el origen de uno de los fenómenos lumínicos más espectaculares: el arco iris. El arco iris se forma cuando la luz solar, que nosotros denominamos luz blanca, pasa a través de las gotas esféricas que suelen componer la lluvia. La luz se dispersa o se propaga formando un arco iris de colores, porque la luz se curva al pasar a través de la gota en función de su color o longitud de onda. El rojo es uno de los extremos. Su longitud de onda es larga. El azul es otro extremo. Su longitud de onda es corta. Hay otros colores, otras longitudes de onda entre ambas, que son refractados en diferentes ángulos. Por eso vemos ese espectro lumínico, porque el cambio entre las longitudes es continuo entre la más corta y la más larga. Podemos explicar un arco iris utilizando un prisma. Las diferentes longitudes de onda son refractadas en ángulos diferentes, 2 veces, una por cada cara. Y así podremos ver un arco iris producido por su separación, que va del color rojo hasta el color azul. Las diferentes longitudes de onda de la luz refractada o curvada en ángulos diferentes explican por qué los colores del arco iris aparecen en el orden en que lo hacen y en forma de arco. La luz se curva más en ciertas direcciones determinadas y ahí es donde se concentra. En cierto ángulo vemos más rayos que en los demás, porque dependiendo del ángulo de incidencia de la luz solar, tienden a acumularse más rayos en ese ángulo en particular. Ese ángulo es de 42 grados desde el denominado punto antisolar, un curioso término astronómico para designar la sombra de nuestra cabeza. En ese ángulo, la luz llega con mayor intensidad y es donde aparece el arco iris. Sin embargo, a 42 grados de la propia cabeza no es lo mismo que a 42 grados de la sombra de la cabeza de otra persona. Esto significa que dos personas nunca ven exactamente el mismo arco iris. En ocasiones, si se tiene bastante suerte o uno se sitúa en el ángulo apropiado, podrá ver un arco iris secundario. Dentro de la gota de agua donde se produce la difracción, a veces la luz rebota más de una vez y cuando lo hace por segunda vez, sale en un ángulo diferente, más amplio. 51 grados para ser exactos. Gran parte de la luz se ha dispersado tras el primer rebote y otra sale en el segundo. El arco iris secundario se produce en orden inverso. El color rojo que está en un extremo en un arco iris estará en el extremo opuesto en el otro. Un arco iris, ya sea individual o doble, no aparece en un punto fijo del cielo. Su existencia aparente depende exclusivamente de la ubicación del observador y la posición del Sol. En este sentido, un arco iris puede ser considerado una ilusión óptica. En cierta forma, un arco iris es una ilusión. No se puede ir hasta un arco iris y tocarlo o levantarlo. Siempre se mantiene a la misma distancia del observador, porque el arco iris es en realidad un conjunto de rayos de luz que se acercan hacia el ojo desde una serie de ángulos. Y mientras haya gotas de agua en esas direcciones, veremos un arco iris. Pero si uno se acerca a esas gotas, habrá cambiado el ángulo y el arco iris desaparecerá. En ese sentido, un arco iris sí es una ilusión. La simple belleza del arco iris y su complejidad científica lo han convertido en leyenda. Los antiguos griegos lo consideraban un camino entre sus dioses y la tierra. Del duende irlandés Leprechaun se decía que escondía una olla de oro al final de un arco iris, un lugar imposible de alcanzar. Y los hindúes creían que era el arco de su dios del rayo y el trueno.